profundo de los océanos, donde las olas rugen con la fuerza de una tormenta inclemente, existe una leyenda que ha desafiado al tiempo y a la razón. Un barco fantasma, condenado a vagar eternamente por los mares sin poder encontrar un puerto donde descansar. El holandés errante. Un navío maldito cuya mera aparición es presagio de infortunios y calamidades. Los marineros que lo avistan aseguran que no hay viento que lo impulse ni mar que lo retenga, como si flotara entre las sombras, perdido entre la vida y la muerte. El origen del mito del holandés errante se remonta al siglo XVII, una época en que los mares eran tanto un medio de exploración como un abismo misterioso. Entre los relatos de tormentas, monstruos marinos y tesoros perdidos, surgió la leyenda del capitán neerlandés, que en su desafío a la naturaleza atrajo sobre sí y su tripulación una condena que les privaría del descanso eterno. El nombre más asociado a esta historia es el del capitán Hendrik van der Decken, un hombre cuya fama como marinero audaz le precedía. Según la tradición, Van der Decken era conocido por su determinación implacable. En un viaje rumbo a las Indias Orientales, su barco fue atrapado por una feroz tormenta mientras intentaba doblar el Cabo de Buena Esperanza. Con vientos huracanados y olas amenazando con destruir la nave, la tripulación suplicaba al capitán que regresara o buscara refugio. Sin embargo, Van der Decken, cegado por su ambición, juró que terminaría el viaje sin importar lo que el cielo o el infierno pudieran hacer. Fue en ese momento, según se cuenta, que la maldición cayó sobre él y su barco. Las versiones de esta maldición varían, pero el núcleo de la historia siempre es el mismo. Por desafiarlos, Van der Decken y su tripulación fueron condenados a navegar sin rumbo, nunca más tocando tierra. En algunos relatos se dice que el capitán ofreció su alma a cambio de cumplir su objetivo, mientras que otros sugieren que fue un castigo divino por su blasfemia. Sea como fuere, el resultado fue el mismo. El holandés errante se convirtió en un espectro, condenado a vagar por los océanos hasta el fin de los tiempos. Este barco fantasma no es solo una reliquia de los cuentos de marineros supersticiosos, sino un símbolo de algo mucho más profundo. Representa el castigo de la arrogancia humana, la creencia de que se puede dominar lo indomable. La condena del capitán es un recordatorio sombrío de que el océano, vasto e impenetrable, no responde a la voluntad del hombre. En su obstinación, Van der Decken se convirtió en un espectro del mar, perpetuamente atrapado en su propia rebelión. Uno de los primeros relatos registrados proviene de un diario de 1835, donde se menciona un avistamiento cerca del Cabo de Buena Esperanza. La descripción es siempre la misma: un barco envejecido y deteriorado, navegando contra el viento y las olas, como si obedeciera leyes diferentes a las del mundo natural. Uno de los avistamientos más célebres ocurrió en 1881, cuando la tripulación del HMS Valiant reportó haber visto al navío fantasma. El relato asegura que el barco se materializó en medio de una neblina, brillando con un resplandor sobrenatural. Los marineros que lo presenciaron lo describieron como una experiencia aterradora, un mal augurio de desastres venideros. Poco después del avistamiento, uno de los marineros de la tripulación cayó desde el mástil y perdió la vida, consolidando el mito de que ver al holandés errante trae consigo la desgracia. La naturaleza espectral de este barco es parte de lo que lo hace tan fascinante. A diferencia de otras leyendas que hablan de monstruos o islas mágicas, el holandés errante es una figura de tragedia. Su tripulación, condenada a un destino inmutable, nunca envejece ni encuentra paz. Se dice que el barco aparece envuelto en una neblina densa y que sus velas están desgarradas por el tiempo. Más allá del terror que su presencia evoca, ha llegado a simbolizar algo más profundo. Es el castigo por la ambición desmedida, por la soberbia de quien cree que puede desafiar las leyes de la naturaleza y salir indemne. En las narraciones más antiguas,
La figura del capitán maldito recuerda a otras historias trágicas de la literatura universal, donde personajes arrogantes desafían el destino o las fuerzas superiores solo para ser aplastados por su propia presunción. Al igual que Prometeo en la mitología griega, quien fue castigado por robar el fuego de los dioses, Vanderdecken es una figura que quiso dominar lo indomable y sufrió las consecuencias. La eternidad que él y su tripulación pasan vagando por los océanos es un castigo que trasciende el tiempo y el espacio, una advertencia para aquellos que osen desafiar los límites impuestos por las fuerzas más allá de nuestro control. Aunque los tiempos han cambiado y los océanos ya no son los territorios inexplorados que alguna vez fueron, la leyenda del holandés errante sigue fascinando a aquellos que navegan o sueñan con los misterios del mar. La idea de un barco que navega eternamente, atrapado entre dos mundos, es un recordatorio de que en el fondo, el océano sigue siendo un lugar de enigmas insondables, donde las historias más increíbles pueden volverse realidad. En sus apariciones fugaces y en los relatos que sobreviven, este barco fantasma nos recuerda que por mucho que avancemos, hay cosas que escapan a nuestro control, y en lo profundo del océano, donde el tiempo parece detenerse, las leyendas como la del holandés errante continúan surcando las aguas, inmortales como el mar mismo.